Teresita Guitart, de 5 años de edad, jugaba como otro día cualquiera, junto a la popular sala de baile La Paloma. Correteaba sin mayor preocupación por las adoquinadas callejuelas del barrio del Raval. Hasta que repentinamente, una mujer corpulenta y desaliñada se abalanzó sobre ella envolviéndola con su viejo y negruzco manto. Al caer la noche, a la hora gris, iba con unas faldas o unos delantales grandes, muy típicos del siglo XIX, y cuando podía, raptaba a un niño. Era la última víctima de todo un rosario de extrañas desapariciones que estaban produciéndose en la ciudad condal, casi a diario. La psicosis se había apoderado de Barcelona. La prensa comenzó a publicar diferentes reportajes sobre los enigmáticos ladrones de niños. Se habla del carruaje de la muerte, pero se habla de Barcelona y se habla en muchos lugares de toda Europa. Un carruaje donde supuestamente se raptaban a los niños, eran llevados, eran sacrificados, se les sacaba la manteca y la sangre para confeccionar este tema. Transcurridos 17 días, concretamente el 27 de febrero, cerca de las 11 de la noche, una vecina llamada Claudia Elías pudo observar un rostro infantil atemorizado y pálido, asomándose a través de un sucio ventanuco de cristal ubicado en el número 29 de la antigua calle Ponent, años después rebautizada como Joaquín Costa. La mujer que lo vio, al día siguiente se hizo la encontradiza en la escalera y dice: oye, esa niña que tienes, ¿dónde está? Le dijo a Enriqueta Martí: yo no tengo ninguna niña, pero si no la he visto. Ya se empezaron a buscar. Los gendarmes Josep Asens, Juan Ribot y Mendiola no tardaron en relacionar la información con el caso de la niña desaparecida y decidieron acudir al edificio. Era el siniestro hogar donde desde 1909 residía una mujer de vida extraña y oscura personalidad que se llamaba Enriqueta Martí. Encontró la forma de trabar amistad o relaciones con la alta sociedad, con la burguesía, y empezó a hacer trabajos mágicos, al principio pócimas para este tipo curativo, ungüentos. Ese fue el principio de Enriqueta Martí. Pero luego la cosa fue derivando, cayó ya en el mundo de la delincuencia, se dedicó primero a raptar niños, que los alquilaba a la alta sociedad para placeres ocultos, y finalmente a matar personas, a matar niños, para reciclar toda su materia orgánica. Tras aporrear el viejo portón, una mujer de mirada desconfiada y rostro demacrado abrió con visible nerviosismo. Los agentes, bajo la excusa de realizar una inspección municipal de sanidad, comenzaron un minucioso registro. Todo parecía normal, hasta que descubrieron que una de las habitaciones permanecía cerrada con llave. Al entrar, quedaron sin habla durante unos segundos. Los macabros hallazgos fueron sucediéndose. Junto a libros antiquísimos de brujería, los guardias descubrieron ropas ensangrentadas, frascos repletos de lo que parecía sangre, cabelleras, dientes, huesos y hasta grandes cantidades de grasa humana que parecía recién extraída. Se pone fuerte y entra dentro. Lo que descubre el brigada y el compañero que lo acompaña es horrible. Primero de todo encuentran un saco, un gran saco, donde hay una gran cantidad de ropa de niño pequeño, ensangrentada, y un gran cuchillo desollador del tipo Skinner, lleno de sangre. Y empiezan a encontrar en algunas ocasiones, en agujeros hechos en las paredes, sacos llenos de huesos de niños y niñas. O sea, se sabe que son niños y niñas porque los forenses en aquella época no tenían los adelantos actuales, pero después de un examen forense se dan cuenta que como mínimo hay los huesos los huesos e incluso las cabelleras rubias, tienen tendencia a coger criaturas rubias, sobre todo los niños, de al menos 12 criaturas. La noticia del hallazgo de las dos niñas generó una gran expectación. Decenas de personas se agolparon junto a la entrada del edificio. Incluso el alcalde, señor Sostres, decidió acudir a la calle Ponent para dirigir personalmente la actuación policial. Los guardias de asalto conducían a Enriqueta Martí a las dependencias policiales para ser interrogada. Ella, sonriendo, se limitó a decir que la sangre era la fuente de la vida. Enriqueta Martí fue trasladada a la desaparecida cárcel de la calle Amalia. El caso, ya un verdadero escándalo social, fue designado al juez don Fernando de Prat, y
Los primeros interrogatorios desvelaron una realidad diabólica. Enriqueta, a quien muchos ya tildaban de vampira, tenía un pasado oscuro. Pero está 5 años trabajando en el servicio doméstico, hasta que en el 1920, viendo, según ella, que sus amos eran todavía más viciosos que ella, esas son palabras sacadas de ella, se dedica a ejercer la prostitución. Y en un momento dado, cuando ve que hay una penuria económica, se dedica a algo peor. No se sabe el momento concreto, pero sí que sabemos que de prostituta pasa a montar un burdel para pedófilos en la calle Minerva de Barcelona, donde durante un tiempo, que no se sabe exactamente cuál, la prostitución que se ejerce está realizada por niños que tienen entre 5 y 15 años, niños y niñas. Al mismo tiempo que se realizaban los interrogatorios, las fuerzas de orden público rastreaban cualquier indicio relacionado con las sacamantecas. Las inspecciones de varias viviendas arrojaron datos estremecedores. En esa casa, donde ella iba, en esa torre, allí efectuaban todo tipo de rituales de sublimación de la sangre, con pócimas, la hervían y la daban de beber a la gente que tenía enfermedades venéreas. Aparte de esto, ella, pues por supuesto, las mantecas también las vendían, y todo tipo de material venérea. Embozada en sus negros ropajes, secuestraba a los niños en la plaza del Prado e inmediaciones. Durante el día observaba y escogía a sus víctimas. Por la noche, se vestía con las mejores sedas y mantenía una doble vida para pasar desapercibida y oculta de toda sospecha en el vecindario. Ella era una mujer que de día se disfrazaba de pobre. Con estos niños que secuestraba, que raptaba, iba a los lugares más pobres de la ciudad, a los lugares donde daban comida, de asistencia y tal, con ellos, porque lo que ella hacía era una inspección de cómo funcionaba el mundo de los niños, de qué niños estaban más abandonados, de qué niños se les podía acoger o no. Y por otro lado, por las noches, los vecinos decían que ella salía como una marquesa. Ella se vestía con gasas y con sedas y con tocados, y entonces iba al liceo. Y en el liceo entonces pues contactaba con los cocheros, veía a la gente rica, y allí es donde ponía en contacto los dos mundos, el mundo hambriento de los niños y el mundo de los ricos que deseaban a los niños. Los datos que fueron poco a poco apareciendo estremecieron a los responsables judiciales. Preparaba ungüentos y pócimas mágicas que supuestamente sanaban inmediatamente enfermedades como la tuberculosis o tisis. Y entre sus clientes, personas de las más altas esferas de la ciudad condal. Una vez que Enriqueta Martí ya no puede negar todos sus asesinatos, porque ya están las pruebas físicas, se sabe cómo actúa. Las cogía, primero los asesinaba, después con el cuchillo desollador, con el Skinner, que es encontrado, se sabe que tenía varios, pero el más grande es encontrado en la calle Purén, los cortaba, le sacaba primero la manteca, que pocas podían tener porque eran niños que tenían mucha hambre, le saca después la sangre, que las ponía los guardaba en unos grandes potes de sangre, que también fueron encontrados, y también el tuétanos. Con todo ello, y gracias a una especie de grimorio que tenía, que ya digo que estaría a medio campo entre un falso curanderismo y la brujería, es lo que ella hacía las pócimas. Pero sabemos también, porque ella misma lo reconoce, que en épocas en que no pudo convencer a ningún niño o alguna niña para llevársela a su casa, había cogido pocas veces, había utilizado grasa y sangre de gatos y de perros. Eso en las épocas más críticas donde no pudo llevar a niños. Tras ser condenada a cadena perpetua y recluida en prisión, Enriqueta Martí intentó quitarse la vida en diferentes ocasiones. Cuando llega a la cárcel de mujeres, la gente teme, la policía teme que en un momento dado se suicide, y de hecho lo intenta 2 veces. Una, con una cuchara de madera, como tipo película americana, se fabrica un cuchillo e intenta cortarse las venas. Es curada en el mismo botiquín de la cárcel, y poco después vuelve a repetirlo, mordiéndose ella misma con los dientes las venas de la muñeca para morir desangrada. Eso nos lleva a creer, o la gente lleva a creer a la policía, que lo que intenta es el suicidio para no dar nombres de quién hay detrás, o que en un momento dado cambie de idea y lo dé. Entonces se coge, ¿qué hace la policía o las autoridades penitenciarias? Cogen a 3 de las presas, 3 de las convictas con más carisma y más respetadas o más temidas de la prisión, y las ponen en la celda junto con Enriqueta, son celdas de 4 personas, y las ponen haciendo una cruz.
De manera que cualquiera de aquellas 3 mujeres, de aquellas 3 líderes temidas por todas las demás reclusas, la estén vigilando noche y día y nadie pueda atacarla, ninguna de las compañeras, y ella misma no se pueda autoherir, e incluso se le prohíbe que se duerma con la cabeza tapada. Cada vez que se tapa la cabeza, alguna de aquellas compañeras de celda le destapa la sábana para evitar que se vuelva a morder las venas y muera desangrada. Pero su dramático final continúa rodeado de misterio y de hipótesis. La propia autoridad de la cárcel vigilaba de que no le pasara nada, porque sabían que allí había gente implicada. En un momento determinado que no lo pudieron controlar, las mujeres, pagadas por alguien, se avalanchan contra ella y la matan. Hoy, transcurrido casi un siglo, nadie quiere recordar el nombre de Enriqueta Martí en el barrio del Raval. Su único recuerdo lo mantuvieron los ciegos, esos que en sus coplillas y durante décadas cantaron los crímenes de esta vampira, crímenes reales que llenaron de tinieblas las noches de toda una generación.